Colegas, estamos desarrollando la discusión popular del futuro Código de las Familias de Cuba y la Fiscalía General de la República ha preparado un protocolo para la preparación de los juristas, de los dúos que van a intervenir en estas asambleas en la comunidad a los fines de participar, esclarecer dudas, etc. Y es por ello que se ha decidido preparar a estos juristas. Mi nombre es Luis Lorenzo Palenzuela Páez, fiscal de la Fiscalía General de la República, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y por casi 50 años vinculado a estos temas de la función tuitiva del Estado en la protección de las familias. Queremos como aspecto inicial señalar las esencias que debemos tener en cuenta en nuestra preparación como juristas. Lo primero que debemos dominar es la Constitución de la República. Por tanto, hay que tener en cuenta su texto íntegro y algunos artículos fundamentales de esta Carta Magna. Es esencial el dominio del artículo 1. Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, y ese concepto está vinculado directamente al proyecto de Código de las Familias. También el artículo 8 relacionado con la incorporación de las convenciones internacionales de las que Cuba es parte y que en cierta medida hemos ido aplicando desde hace algunos años a partir de las instrucciones del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, pero que son situaciones que no aparecen en el vigente Código de las Familias y el proyecto los contempla. Otro artículo esencial es el artículo 42 de la Constitución, donde se plasma la igualdad entre todos y todas, y además que la discriminación está totalmente prohibida, esta discriminación por razón de edad, de sexo, de origen religioso, de origen territorial, etc. Después hay otros artículos también de la Constitución que aparecerán en el protocolo y que se señalan. Pero para concluir los aspectos de la Constitución, queremos significar los artículos del 81 al 89 de la Constitución, que se refiere a los derechos de los niños, de los jóvenes, los derechos de las personas de la tercera edad, las personas en situación de discapacidad y las personas vulnerables. Quiere decir que el texto de este proyecto está inmerso todos estos contenidos constitucionales. Ahora, el proyecto que ya fue aprobado como proyecto por la Asamblea Nacional del Poder Popular y que aparece en la Gaceta número 4, Gaceta Extraordinaria número 4, de 12 de enero de 2022. Este texto también debe ser del dominio de todos y de todas, porque es lo que realmente se va a discutir. Según las reglas metodológicas del Consejo Electoral Nacional, cada uno de estos articulados o de estos párrafos va a ser numerado, y entonces las comisiones por circunscripción irán tomando los números de esos párrafos a los fines de las adiciones, de las incorporaciones, de las modificaciones, etcétera, para el enriquecimiento del proyecto por la Comisión Central que lo trabaja. Ahora, el código o el proyecto de Código de la Familia tiene como ámbito de aplicación, según el artículo número 1, establece las normas contenidas en este código se aplican a todas las familias, cualquiera que sea
la forma de organización que adopte. Cuando hablamos de todas las familias, recuerde que colocamos una letra S al final. Familias. Quiere decir que el vigente código establece un solo tipo de familia. Se basa en la familia monogámica patriarcal. Sin embargo, la sociedad ha evolucionado de forma tal que podemos hablar de diferentes familias. La ley no define cuántas familias son, la Constitución tampoco, pero sí cualquier forma de organización va a ser reconocida por la ley siempre que no viole los principios constitucionales y los principios legales. Quiere decir que el Estado reconoce en la familia la célula fundamental de la sociedad, la protege y contribuye a su desarrollo integral, a su bienestar, a su cultura, a su educación, etc. Ya en el artículo 3 aparecen en el proyecto los principios que rigen este proyecto y que regirán, de ser aprobado, el Código de las Familias. El principio de igualdad y no discriminación. Quiere decir que está en correspondencia con el artículo 42 de la Constitución. La pluralidad es otro principio que reconoce los diferentes tipos de familia. Puede ser la familia monogámica patriarcal que conocemos, pero puede ser una familia ensamblada cuando se unen dos personas que ya tuvieron familias anteriores y se integran en una nueva familia. Puede ser la familia extendida. ¿Cuál es la familia donde están los abuelos, los nietos, etcétera, etcétera, etcétera? La familia internacional, las familias que residen en distintos puntos, pero se mantiene el afecto, se mantiene el cariño, se mantiene el apoyo, se mantienen las relaciones entre estas familias. La responsabilidad individual y la responsabilidad compartida es otro principio que establece el proyecto. Cada persona tiene su responsabilidad, pero tiene que verla de forma conjugada con el resto de la familia y con la sociedad. Otro principio es el principio de solidaridad. Quiere decir que más que la confrontación, lo que quiere nuestro futuro Código de Familia es que se exprese en la familia y en la sociedad la solidaridad. Cuba es un ejemplo de solidaridad mundial y debemos continuar desarrollando la solidaridad en nuestro país. Otro principio es el de búsqueda de la felicidad. Felicidad familiar, felicidad de cada uno de sus integrantes. El principio de favorabilidad. Quiere decir que este principio está buscando todo lo que sea favorable para el desarrollo de la familia, para el desarrollo de cada uno de sus integrantes. El principio de respeto, el respeto dentro de la familia. Respetar desde los niños, respetar a los ancianos, respetarse la pareja y con ese principio de respeto no se trata de la tolerancia, porque en nuestra opinión la tolerancia es que se parte de una posición superior y este Código de la Familia busca que las relaciones entre personas sean relaciones horizontales, todos en igualdad de derechos, y no relaciones que sean relaciones verticales donde determinadas personas imponen su criterio a los demás. Otro de los principios es el de interés superior de niñas, niños y adolescentes. Este es un principio contenido en la Convención de los Derechos del Niño, de la cual Cuba es parte, y que el único estado que no es parte en las Naciones Unidas, que no es parte de esta convención, es el gobierno de los Estados Unidos. Otro principio es el respeto a las voluntades y a las preferencias de las personas adultas mayores y personas en situación de discapacidad. Fíjense como dice el principio, respeto a las voluntades. Quiere decir que las personas
tienen derecho a manifestar, a expresar su voluntad y que las demás personas se la respeten. Y además de respetar las preferencias de las personas adultas mayores, las preferencias en sus relaciones, las referencias al escoger su pareja, las referencias en sus amistades, etc. También está el principio de equilibrio entre orden público y orden familiar, o sea, el equilibrio entre el orden público familiar y la autonomía. El orden público familiar se corresponde con el orden de la sociedad y el principio de autonomía se corresponde con la posibilidad de que cada persona, de cada familia al interior de su hogar desarrollen sus actividades según consideren, siempre que no violen ese principio de orden público familiar. O sea, que no se extienda hacia el exterior esas relaciones de la familia. Y hay un principio que es muy importante, que prima acá, que es el principio de realidad familiar. El principio de realidad familiar es el conocimiento que se debe tener por cada una de las autoridades que van a decidir un asunto, un proceso de forma judicial o que van a tramitarlo por la vía notarial o por la vía administrativa. Quiere decir que conozca cuál es la realidad de cada familia. Y tenemos un ejemplo muy sensible en nuestra sociedad, en nuestra historia, y se trata del caso del niño Elian González, de su padre Juan Miguel y de su familia. Recuerdo aquella noche, madrugada, que se extendió casi hasta las 7 de la mañana, aquel análisis del comandante en jefe en presencia del entonces fiscal general de la República, el doctor Juan Escalona Reguera, a quien acompañábamos en nuestra condición de asistente, y se analizó la situación que había de aquel niño que había sido secuestrado y que su mamá había fallecido, que el niño se encontraba en territorio estadounidense, su padre, que lo reclamaba, estaba en territorio cubano. Bueno, para analizar ese asunto de familia, recuerdo cómo la indicación que nos dio el comandante en jefe fue que se investigara la situación familiar, que se conociera cuáles fueron las relaciones o cuáles eran o habían sido hasta ese momento las relaciones de ese padre con ese niño. Y se investigó en la comunidad para conocer todo el respaldo que después tuvo toda esa batalla en la recuperación del niño Elian González. Estos son los principios generales que rigen el proyecto de Código de las Familias. Cada uno de estos principios tiene ejemplos, tiene situaciones y tiene análisis pormenorizado en el proyecto. Considero que nosotros como juristas en esas asambleas debemos llevar ejemplos, porque no todo el proyecto podemos leerlo allí. Sin embargo, llevar ejemplos de las bondades de este proyecto, llevar ejemplos de las soluciones que las nuevas situaciones que enfrenten las familias en el futuro tendrán siempre una forma de ser encaminada y de ser resuelta por las instituciones nuestras. Para ello, nosotros nos haremos acompañar de nuestra querida fiscal Idania Silot Navarro, fiscal de la Fiscalía General de la República, de la Dirección de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales, que nos explicará en detalle cada una de las situaciones esenciales que aparecen en el proyecto de Código de las Familias. Gracias. Consulta popular del Código de las Familias Cubanas. Los electores deben estudiar este proyecto para realizar sus propuestas o expresar sus opiniones. Participa, tu opinión cuenta.